Nosotros somos Cristian Pavoni Velázquez y Vanessa de la Rocha. Vamos a presentarles AMR. Conceptos previos. Codificación de fuente o source coding. Los códecs fuentes se encargan de comprimir en el caso de la transmisión y descomprimir en el caso de la recepción de información digital. La comprensión de la información se logra mediante una representación eficiente de la información, utilizando menos bits para la representación de un mensaje, removiendo la redundancia existente en la información a transmitir y por ende consumiendo menores recursos del canal de comunicaciones digital. Existen dos tipos de codificación fuente, sin pérdida. Este tipo de codificación permite al decodificador reconstruir los datos originales sin pérdida. Este tipo de codificación es importante en mensajes de tipo archivos de texto, programas y cualquier información que deba ser reproducida exactamente y sin tolerancias a errores. Con pérdidas. Este tipo de codificación logra mayor comprensión mediante la eliminación de partes de información que no importen mucho. Esta técnica es buena para datos como imágenes o voz, en donde puede existir un cierto deterioro de la calidad sin perder de todo la inteligibilidad del mensaje. Ejemplos de este tipo de codificación son el formato JPEG, MPEG, Real Video y MP3. La codificación fuente se aplica a cualquier tipo de información digital. En la tabla vemos que en la categoría de audio encontramos los codificadores de voz categoría a la que pertenece AMR. Esta es una tabla de métodos de comprensión de datos más usados. La codificación de voz es una importante categoría de compresión de datos de audio. La gama de frecuencias necesarias para transmitir los sonidos de una voz humana es normalmente mucho más restringida que la necesaria para la música, y el sonido es normalmente menos complejo. Como resultado, la voz puede ser codificada en alta calidad con velocidades de bits relativamente bajas. Según la técnica de codificación fuente se obtienen distintos formatos de archivo, como se ve en la tabla, que son formatos de comprensión multimedia comunes. Dentro de la comprensión de audio se tiene un importante grupo de técnicas que han sido de gran importancia en las comunicaciones móviles, que son los codificadores de voz, donde encontramos el AMR. Los codificadores de voz se clasifican en tres grandes grupos. Codificadores de la forma de onda. En estos se engloban aquellos codificadores que intentan reproducir la forma de la onda de la señal de entrada sin tener en cuenta la naturaleza de la misma, desaprovechando características que ayudan a comprimir mejor la señal. Estos, en función de en qué dominio operan, se dividen en codificadores en el dominio del tiempo, codificadores en el dominio de la frecuencia. Este tipo de codificadores proporcionan una alta calidad de voz a bitrate medio, del orden de los 32 kbps. Sin embargo, no son útiles cuando se quiere codificar a bajos bitrates. Los vocoders. En el grupo de los vocoders están aquellos codificadores que sí tienen en cuenta la naturaleza de la señal a codificar, en este caso la voz, que aprovechan las características de la misma para ganar en eficiencia. Permiten trabajar con muy bajos bitrates, pero la señal de voz que producen suena demasiado sintética. Los codificadores híbridos. Encontramos aquellos que, combinando técnicas de los vocoders y de los codificadores de la forma de onda, usan las ventajas de ambos, permitiendo una alta calidad de voz a bajos bitrates. Aquí encontramos el codec SELP, en el que se basa AMR. Vocoders. La voz humana consiste en sonidos generados por la apertura y cierre de la glotis o cuerdas vocales. Los pulmones actúan solamente como emisores de aire. Son las cuerdas vocales las encargadas de introducir una perturbación cuasi periódica en el flujo del aire, cuya frecuencia fundamental es la llamada pitch o tono. Este sonido básico es entonces filtrado por la nariz y la garganta, un complejo sistema resonante conocido como el tracto vocal, de forma controlada, enriqueciendo el pitch con muchos sonidos armónicos y creando la amplia variedad de sonidos del habla. El vocoder examina el habla encontrando su onda básica, es decir, su pitch, y midiendo cómo cambian las características espectrales con el tiempo grabando la voz. Esto da como resultado una serie de códigos representando
esas frecuencias modificadas en un tiempo particular a medida que el usuario habla. Estos parámetros se transmiten. En el receptor se sintetiza la voz según los parámetros recibidos. El resultado es que se produce voz inteligible a muy bajo bitrate, pero tiene el problema de que no suena natural. Vocoders por predicción lineal. Utiliza el mismo modelo de producción que otros vocoders, pero difiere en la terminación del modelo del tracto vocal. Supone que el tracto vocal se puede escribir por un filtro todopolos de respuesta infinita al pulso, filtro IR. Este filtro se le conoce también como filtro LPC, Linear Predictive Coding. Es decir, se supone que cada muestra es una combinación lineal de las muestras anteriores. En este vocoder se trabaja sobre bloques de 20 milisegundos de voz. Se trabaja sobre lo que se conoce como modelo corto. Las características de la voz se suponen que no varían con el tiempo en intervalos pequeños. Esos bloques se analizan para determinar los coeficientes de predicción. La popularidad de este vocoder viene de que el modelo todopolos replica muy bien el comportamiento del tracto vocal humano y es posible alcanzar una señal de voz sintetizada muy inteligible a bitrates del orden de 2.4 kbps. Aquí podemos encontrar un ejemplo de un vocoder por predictor lineal, donde esta es la original y esta es la voz sintetizada por el vocoder. En la codificación híbrida se combinan las técnicas de los codificadores de la forma de la onda con la de los vocoders con el propósito de obtener una alta calidad de voz a bajos bitrates, inferiores a 8 kbps. En estos codificadores, las muestras de la señal de entrada se dividen en bloques de muestras o vectores, que son procesados como si fueran uno solo. Llevan a cabo una representación paramétrica de la señal de voz para tratar que la señal sintética se parezca lo más posible a la original. Codificador SELF. La predicción lineal por excitación de código, o SELF, es un algoritmo de codificación de voz. El algoritmo SELF se basa en 4 ideas principales. Utiliza la predicción lineal, LP, para modelar el tracto vocal. Utiliza libros de código adaptativo y fijo como excitación del modelo de predicción lineal. Realiza una búsqueda en lazo cerrado en un dominio de percepción ponderado, aplicando cuantización vectorial. La cuantización vectorial consiste en que en lugar de cuantificar las muestras obtenidas individualmente, se cuantifica por bloques de muestras. Cada bloque de muestras será tratado como un vector. La cuantificación vectorial es la más eficiente de todas las modalidades de cuantificación en lo referente al error de cuantificación. No obstante, está más predispuesta a verse afectada por errores de transmisión. Otro inconveniente es que los procesos informáticos para lograr esta codificación resultan más complejos. La excitación se produce mediante la suma de las contribuciones de un codebook adaptativo llamado pitch y un codebook estocástico también conocido como innovación o fijo. SELF junto con sus variantes A-SELF, R-SELF, LD-SELF y D-SELF actualmente es el algoritmo de codificación de voz más ampliamente utilizado. Ese es el codificador SELF, donde podemos ver los diccionarios adaptativo y estocásticos que se encargan de generar la información del pitch. Aquí apreciamos el decodificador SELF que recibe los parámetros del codificador, los cuales alimentan el predictor lineal, el cual modela el tracto vocal para sintetizar la voz. Aquí tenemos un ejemplo de audio del codec SELF donde esta es la voz original. Y esta es la voz codificada. A-SELF, o predicción lineal por excitación de código algebraico.
Es un algoritmo de codificación de voz en el que un conjunto limitado de impulsos se usa como excitación de un filtro de predicción lineal. La principal ventaja de ASELF es que el libro de códigos algebraicos que usa puede ser muy grande, mayor a 50 bits, sin caer en problemas de almacenamiento o complejidad. En ASELF, un bloque de n muestras de voz se sintetiza mediante el filtrado de la secuencia de innovación procedente de un libro de códigos, escalada por un factor de ganancia a través de dos filtros de tiempo variables. ASELF es una tecnología patentada y marcas registradas de Voice Age Corporation y fue desarrollada en 1989 por la Universidad de Sherbrooke en Canadá. ¿Qué es AMR? AMR o Adaptive Multirate Narrowband, que es la variante que estamos exponiendo, que es de banda estrecha, es un códec de audio patentado. Consiste en un esquema de comprensión de datos de audio optimizado para codificación de voz. Recordemos que los códecs de voz son códecs de audio optimizados para la banda de frecuencias de voz que va de 300 a 3400 Hz. AMR también es el formato de archivos para almacenar audio hablado digitalizado con el códec AMR. Muchos teléfonos permiten almacenar grabaciones de voz cortas en el formato AMR. No olvidemos que AMR no da buenos resultados de calidad para grabar música debido a su alta compresión. También existe otro formato de almacenamiento para AMR que es adecuado para aplicaciones con exigencias más avanzadas en el formato de almacenamiento, como la sincronización con el video. Este formato es el contenedor multimedia 3GP, perteneciente a las especificaciones 3GPP. Recordemos que para AMR es comprensión de audio, optimizada para voz.